Mira lo que has hecho. Te dije que tuvieras cuidado con mis llaves. Recoge eso. El grito despectivo del millonario resonó. La pobre camarera se vio obligada a arrodillarse, recogiendo el llavero bajo los pies del hombre poderoso. La multitud se rió y se regocijó ante la humillación de ella, pero en el momento en que sus dedos tocaron el objeto, el mundo se puso patas arriba. Solo 5 segundos después, las risas cesaron. La sala quedó en silencio mortal. La chica se levantó de un salto y dijo algo que hizo que el arrogante millonario palideciera. No fue una disculpa, no fue una súplica, sino una verdad estremecedora relacionada con su vida. ¿Cuál era esa terrible verdad? ¿Y por qué convirtió la lujosa fiesta en una pesadilla? Descubre ahora mismo lo que ocurrió. Crash. El vaso de cristal se hizo añicos en el suelo de mármol. El vino tinto salpicó, manchando como pétalos caídos. ¿Tiene los ojos en los talones? Alejandro Montoya, el millonario, rugió, con el rostro enrojecido por la ira. Estaba de pie en el vestíbulo de la fiesta, con la mano todavía en la posición en que había tirado con fuerza la bandeja de vino. Lucía Álvarez, la camarera, retrocedió tambaleándose, con la muñeca doliéndole intensamente. La joven de 30 años, con el cabello recogido y sin una gota de vida en el rostro, se quedó inmóvil en medio del círculo de la alta sociedad. Yo, lo siento, señor Montoya. La voz de Lucía tembló, con la cabeza gacha. No fue intencionado. Usted se dio la vuelta tan de repente. ¿Te atreves a culparme a mí? Alejandro se acercó, arrinconándola. Le presionó suavemente el dedo anillado en la frente. Has manchado mi suelo, has arruinado mi fiesta. ¿Y ahora te atreves a replicar? No, no me atrevo. Lucía tartamudeó, retrocediendo un paso más, sus tacones pisando los fragmentos de cristal con un crujido. ¡Cállate!, Alejandro gritó. Se volvió hacia la multitud, sonriendo con desprecio. Miren esto. Este es el precio de contratar mano de obra barata, torpe, sin delicadeza e inútil. Esto es realmente una de las historias de millonarios dignas de contemplar. La multitud susurró y se escucharon algunas risas ahogadas. Alejandro metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacando el llavero de su flamante Ferrari. Lo levantó en alto, agitándolo frente a Lucía. ¿Ves esto? Un Ferrari Focho tributo. En toda tu vida de trabajo no podrías comprar ni una rueda. Dicho esto, soltó el llavero. Clic. El llavero cayó, quedando solitario en un charco de vino tinto y fragmentos de cristal, justo a los pies de Lucía. Recógelo, ordenó Alejandro fríamente, y límpialo bien, con las manos. No dejes ni una gota de vino en mi logo. Lucía levantó los ojos para mirarlo, atónita. Pero hay cristales ahí. Dije que lo recogieras. Alejandro gruñó, pisoteando el suelo con amenaza. O lo haces ahora mismo, o te vas de aquí y no esperes volver a conseguir trabajo en esta ciudad. Elige. Esteban, el gerente que estaba en una esquina, se cruzó de brazos y observó, con una sonrisa maliciosa en los labios. No intervino. Lucía apretó los labios hasta que sintió el sabor metálico de la sangre. Miró a su alrededor, ojos burlones. Nadie la ayudó. Lentamente se arrodilló. Sus rodillas tocaron el suelo de piedra fría, empapado en vino. Extendió las manos, con los dedos temblorosos, apartando los fragmentos de cristal para buscar el llavero. Un trozo de cristal le cortó el pulgar y una pequeña gota de sangre rojiza se mezcló con el vino. Finalmente, agarró el llavero, pero en el mismo instante en que su piel tocó el metal frío, el cuerpo de Lucía se puso rígido. Esta sensación pasó el pulgar por la parte trasera del llavero, justo debajo del logo del caballo rampante. La marca del corte le ayudó a sentirlo con más claridad. Una diminuta protuberancia, afilada, y el peso era un poco más ligero de lo normal. Muy poco, casi imperceptible, pero para unas manos que habían ensamblado miles de componentes precisos como las suyas, esa diferencia gritaba una advertencia. El corazón de Lucía latió con fuerza. Giró el llavero disimuladamente, cubriéndolo con la palma de su mano temblorosa. Presionó la uña en la diminuta rendija junto al botón. Se hundió, suavemente. Un escalofrío le recorrió la espalda. El horrible recuerdo de hace 5 años regresó. Un fuerte estruendo, el olor a combustible quemado, la forma en que el sistema de frenos fue deshabilitado remotamente con un diminuto chip insertado en la llave electrónica.
Esta no era una llave normal, había sido manipulada. Lucía levantó la cabeza de golpe. El miedo a la humillación desapareció, reemplazado por un pánico extremo al darse cuenta de que una vida estaba en peligro. Se levantó de un salto, apretando el llavero manchado de sangre. Miró a Alejandro, quien esperaba su obediencia con aire de triunfo. «Señor Montoya», dijo ella con la voz quebrada, «esta llave es extraña». Alejandro frunció el ceño, su expresión pasando de triunfante a molesta. «¿Qué murmuras? ¿Ya terminaste de limpiar?». Lucía dio un paso hacia él, con el llavero todavía apretado en la mano. «No, quiero decir, está estropeada. No la use. Hay algo mal en el botón». Trató de encontrar las palabras más sencillas, evitando el lenguaje técnico para no revelar su identidad. Pero la urgencia hizo que su voz sonara asustada. Alejandro sonrió con desdén, arrancándole el llavero de la mano. «¿Estropeada? ¿Crees que tu cabeza hueca sabe algo sobre llaves de superdeportivos? ¿O vas a decir que la estropeaste tú al recogerla? No fui yo». Lucía agitó las manos con vehemencia, con los ojos fijos en el llavero. «Ha sido forzada. Mire de cerca, justo debajo del logo. No encaja. No conduzca ese coche, por favor. Es muy peligroso». Alejandro echó un vistazo rápido al llavero. Luego miró a Lucía con el más absoluto desprecio. Sacó un pañuelo, limpió suavemente las manchas rojas y el vino del llavero, y luego le arrojó el pañuelo sucio a la cara. «Toma este trapo y cuida tus manos». Alejandro rugió. «¿Crees que soy ingenuo? Inventas que la llave está estropeada para que no conduzca, y luego presentas a tu hermano o tío mecánico para sacar provecho. Trampas baratas de gente necesitada. No le estoy engañando». Lucía, desesperada, intentó agarrar la manga del traje de Alejandro. «Lo juro, si sube a ese coche, tendrá problemas. Yo he visto este tipo de fallos antes. Suéltame». Alejandro le apartó la mano con fuerza, haciendo que Lucía cayera de espaldas al suelo, golpeándose la espalda contra el borde de una mesa. «Estúpida, me has manchado la camisa». Se sacudió la manga, luego se volvió hacia la multitud, meneando la cabeza con fastidio. «¿Lo ven? Uno hace algo bueno y recibe problemas». Esteban, el gerente bajo y corpulento que estaba en la esquina, se acercó rápidamente. Agarró a Lucía por el cuello de la camisa, levantándola. Sus ojos la miraban con sospecha y amenaza. «Cállate ahora mismo». Esteban siseó en su oído, con un aliento apestoso a tabaco barato. «¿Qué tonterías dices? ¿Quieres que termine tu trabajo ahora mismo? Fuera con ella». Esteban hizo una señal a dos guardias de seguridad corpulentos. La agarraron por los brazos y la arrastraron hacia una puerta lateral. «Suéltenme, señor Montoya, no vaya». Lucía se debatió, tratando de girar la cabeza para gritar por última vez. «Ese coche, sus frenos no funcionarán. Hágame caso». Esteban le tapó la boca con fuerza. Se volvió hacia Alejandro, inclinándose respetuosamente, pero sus ojos miraban rápidamente a Lucía con cautela. «Lo siento, jefe. Parece que esta chica no está muy lúcida hoy. Me encargaré de ella de inmediato». Alejandro se ajustó la manga de la camisa, mirando a Lucía mientras se la llevaban con una mezcla de asco y cansancio. «Despídela y asegúrate de que nadie más la contrate. Ha arruinado una noche agradable». Al decir esto, se dio la vuelta y salió directamente por la puerta principal, girando el llavero en su dedo índice. «Necesito tomar el aire. Este Ferrari tiene que ir a toda velocidad esta noche para liberar esta mala suerte». La puerta se cerró de golpe. Lucía fue empujada al patio trasero, cayendo de bruces sobre la tierra húmeda. El rugido del motor V12 resonó desde el frente de la villa, sonando como el bramido de un monstruo lanzándose hacia el peligro. Ella yacía allí, apretando un puñado de tierra fría, sus lágrimas mezclándose con la mancha roja en su mano. Conocía ese sonido, sabía lo que vendría después, pero no podía hacer nada más. Su advertencia había sido enterrada por la arrogancia. El rugido del motor V12 rasgó el silencio de la noche, resonando desde la entrada principal de la villa. Ese sonido fue como un taladro perforando el pecho de Lucía. Se levantó a duras penas del suelo húmedo, el barro pegado a su uniforme blanco y negro y a sus manos, que aún sangraban por el corte. El dolor de la caída no era nada comparado con el horror que le apretaba el corazón. No podía permitir que la historia de hace 5 años se repitiera. «No, esto no puede pasar».
murmuró Lucía, con la voz quebrada por el pánico. No pensó, no calculó. El instinto se impuso a la razón. Se sacudió el delantal manchado y corrió a toda velocidad hacia la entrada principal. Sus zapatos de tela gastados resbalaron sobre la hierba mojada, pero no se detuvo. Cuando llegó a la curva del camino de entrada, las deslumbrantes luces delanteras del Ferrari rojo brillante pasaron, haciéndola entrecerrar los ojos. Alejandro Montoya estaba al volante, con la ventanilla medio bajada, el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia. «Señor Montoya, deténgase», gritó Lucía, lanzándose al medio de la carretera, agitando los brazos con desesperación. «No se vaya, por favor, deténgase». El coche se detuvo un instante. Alejandro giró la cabeza y vio a la camarera desaliñada bloqueando el camino. En lugar de escuchar, se limitó a sonreír con desdén y a tocar la bocina ruidosamente. «Bip, bip. Apártate, quítate de mi camino», gritó Alejandro, su risa burlona mezclada con el sonido del motor. No redujo la velocidad, sino que pisó el acelerador. El coche se lanzó hacia adelante como una bestia salvaje, pasando junto a Lucía por un pelo. La ráfaga de viento fue tan fuerte que la hizo caer de bruces en un rosal espinoso junto a la carretera. «Señor Montoya», gritó Lucía con desesperación, mirando cómo las dos luces traseras rojas se alejaban. Justo cuando estaba a punto de levantarse para perseguirlo, una mano brutal la agarró por la nuca y la tiró hacia atrás. «¡Ay!», exclamó Lucía de dolor. Esteban Cruz estaba de pie, imponente, detrás de ella, con el rostro retorcido por la ira bajo la amarillenta luz de la calle. La sujetó con fuerza contra la valla de piedra, su aliento rancio a tabaco barato le golpeó la cara. «¿Todavía no te rindes?», siseó Esteban entre dientes. «Ya te dije que te fueras. ¿Quieres arruinar toda esta villa para estar contenta? Suéltame». Lucía se debatió, sus uñas arañando el grueso brazo de él. «Tienes que llamarle. Llama al señor Montoya y dile que se detenga. Esa llave tiene un chip de activación. Tú lo sabes, ¿verdad? Eres el gerente, tienes que saber quién entra y sale del garaje». La frase de Lucía hizo que Esteban se detuviera. Sus ojos fluctuaron por un instante, pasando de la ira a una fría cautela. Soltó su cabello, pero inmediatamente le apretó la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «¿Qué acabas de decir?». Su voz se volvió más baja, más peligrosa que el grito anterior. «¿Chip de activación? ¿Estás fuera de tus cabales o sabes algo que no deberías saber?». Lucía se dio cuenta de que se le había escapado. Miró a los ojos de Esteban y vio una crueldad familiar. Esta no era la mirada de un gerente enojado con un empleado indisciplinado. Era la mirada de un cómplice que temía ser descubierto. Yo solo lo supuse». Lucía tartamudeó, tratando de retroceder. «Vi la soldadura. Suéltame». Esteban entrecerró los ojos y la empujó con fuerza. Lucía cayó al suelo de nuevo. «¡Fuera!», gritó, pero su mano ya estaba en el bolsillo del pantalón, apretando el teléfono. «Sal de aquí ahora mismo. Si te vuelvo a ver merodeando por esta zona, no solo terminaré tu trabajo, haré que alguien visite a tu madre en el asilo. ¿Entendiste?». Al mencionar a su madre, Lucía palideció. Sabía que no bromeaba. Esteban se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la puerta del guardia, pero no entró. Se quedó escondido bajo la sombra de un árbol, sacó su teléfono y tecleó furiosamente en la pantalla. Lucía, desde donde había caído, vio la luz de la pantalla del teléfono iluminar su rostro pensativo. No escuchó lo que estaba escribiendo, pero su instinto le dijo que el peligro de Alejandro acababa de ser confirmado, y ahora era su turno de ser el objetivo. El mensaje en el teléfono de Esteban era corto y peligroso. «Ya se ha ido. La camarera sabe lo del chip. Sospecha. Nos encargamos de ella después o ahora mismo». Lucía sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco podía rendirse. El sonido del motor del Ferrari se había alejado en dirección a la carretera del desfiladero de Ajusco, famosa por sus curvas traicioneras y profundos precipicios. Se levantó a duras penas, reprimiendo el dolor en la espalda y en la mano. Miró a su alrededor. En la esquina del patio de reparto había una vieja motocicleta itálica, con la llave aún puesta. En el asiento trasero había una caja térmica de una pizzería de reparto nocturno. No había tiempo para pensar. Lucía se lanzó hacia ella. «Oye, ¿qué haces?», gritó el repartidor desde la puerta de la cocina. Lucía no respondió.
Se subió a la motocicleta, pisó el pedal de arranque. La vieja motocicleta rugió, lanzando una bocanada de humo negro. Se rasgó la parte inferior del ajustado uniforme para poder mover las piernas, quitó el caballete y aceleró a fondo. «Lo siento, la devolveré después», gritó al viento, y luego salió disparada por la puerta, pasando junto a un atónito Esteban que la miraba. La motocicleta se lanzó a la noche, persiguiendo la dirección del Ferrari rojo. El viento nocturno azotaba el rostro de Lucía con un escozor punzante. Se inclinaba en las curvas, tratando de exprimir hasta la última gota de potencia de la vieja motocicleta. El velocímetro marcaba 80 km/h, vibrando como si fuera a desarmarse, pero por delante todavía no veía la silueta del superdeportivo. Conocía bien este camino. Hace 5 años había conducido un coche de pruebas por este mismo desfiladero. Era hermoso pero peligroso. Un pequeño error o un fallo técnico, y el precio a pagar era la vida. «Vamos, por favor, no vayas demasiado rápido», murmuró Lucía dentro del casco. Las lágrimas brotaban por el viento, el polvo y el miedo. Se imaginó el mecanismo del chip. No se activaría de inmediato. Esperaría hasta que la velocidad fuera lo suficientemente alta, cuando el conductor más necesitara los frenos, en las curvas cerradas. Rafael, el rey del contrabando de piezas de automóviles, siempre prefería incidentes que parecieran accidentes por descuido. De repente, a lo lejos, las luces traseras rojas parpadearon y desaparecieron detrás del acantilado. Alejandro estaba allí. Lucía giró el acelerador a fondo. La motocicleta rugió con dolor. La distancia se estaba acortando. Podía escuchar el eco del motor V12 resonando entre los acantilados, un sonido orgulloso y peligroso. Pero entonces, otro sonido resonó. Ska-ka-ka, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. Un sonido estridente y prolongado, que rasgó la noche. No era el sonido de los frenos agarrando la carretera, sino el deslizamiento de las ruedas fuera de control. «¡No!», gritó Lucía. Delante, en la curva más peligrosa, el Ferrari no redujo la velocidad. Las luces de freno rojas se encendieron, parpadeando continuamente, señal de que Alejandro estaba pisando el freno desesperadamente. Pero el coche seguía adelante como una flecha sin cuerda. ¡Bum! Una terrible colisión sacudió el suelo bajo las ruedas de Lucía. Una pequeña bola de fuego estalló en un instante, cuando el metal chocó contra la roca. Luego se extinguió, dejando la noche en completa oscuridad y el sonido del metal triturándose, rodando por la pendiente. Lucía frenó bruscamente. La motocicleta derrapó un poco y se detuvo justo al borde del precipicio. El silencio fue espeluznante. El canto de los grillos veraniegos había desaparecido. Solo quedaba el silbido del vapor que salía del motor recalentado de la motocicleta y el latido frenético de su propio corazón. Tiró la motocicleta a un lado y corrió hacia la barandilla de la carretera. La barandilla de acero estaba destrozada, doblada, apuntando hacia el oscuro abismo de abajo. Lucía encendió la linterna de su teléfono, iluminando hacia abajo, unos 20 metros más abajo, atrapado entre rocas irregulares y arbustos espinosos, estaba el Ferrari Focho Tributo. Estaba volcado, deformado, con las 4 ruedas aún girando en el aire. Un fuerte olor a combustible subía, mezclado con el olor a caucho quemado y pintura. El humo blanco empezaba a salir del compartimento del motor trasero. «Señor Montoya», gritó Lucía, su voz quebrada entre los acantilados. No hubo respuesta. Vio un chorro de líquido goteando del chasis, brillando bajo la luz de la linterna. Combustible. Y estaba fluyendo directamente hacia las chispas eléctricas que saltaban de la batería rota. La cuenta regresiva había comenzado. Lucía no dudó. Trepó por la barandilla rota, agarrándose a los arbustos espinosos, deslizándose por el escarpado acantilado. Las espinas afiladas le desgarraron la piel, y la tierra y las rocas se desprendían bajo sus pies, pero no sintió dolor. En su mente solo había un pensamiento. No podía permitir que el escenario de Rafael se hiciera realidad una vez más. Se deslizó hasta abajo, cayendo de bruces junto al coche destrozado. El calor del motor le golpeó la cara con fuerza. A través del parabrisas roto, vio a Alejandro. Estaba colgado boca abajo del asiento del conductor por el cinturón de seguridad. Manchas rojas brotaban de un gran corte en su frente, tiñendo la mitad de su rostro ahora pálido.
Tenía los ojos cerrados. «Señor Montoya, despierte», gritó Lucía, golpeando el resto del cristal. Dentro, Alejandro gimió suavemente, sus párpados temblaron, pero estaba atrapado, y una pequeña llama comenzaba a prender en el charco de combustible justo a los pies de Lucía. El fuego lamió el charco de combustible, estallando en una brillante lengua de serpiente anaranjada que se arrastró vorazmente hacia el compartimento de combustible del Ferrari volcado. El calor que le golpeaba la cara a Lucía era abrasador, pero el miedo al peligro era superado por la desesperación por salvar una vida. «Señor Montoya», gritó Lucía de nuevo, golpeando con fuerza el marco de la puerta retorcida del coche. Dentro, Alejandro se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron un poco, turbios por el dolor y las heridas leves. Vio a Lucía, la chica desaliñada con el uniforme rasgado, con el rostro manchado de barro, pegado al cristal roto. «Usted», balbuceó Alejandro, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Intentó forcejear, pero el cinturón de seguridad lo apretaba fuertemente contra el volante, dificultándole la respiración. Lucía ya no tenía tiempo para tranquilizarlo. Miró cómo el fuego se extendía. Conocía la estructura de este coche. El tanque de combustible estaba justo detrás del asiento del conductor. Si el fuego llegaba allí, ambos estarían en peligro inmediato. Intentó tirar de la manilla de la puerta. Atascada. El sistema de bloqueo electrónico había quedado completamente inactivo debido al impacto y posiblemente también por el chip manipulado. «Maldita sea», exclamó Lucía, una palabra que rara vez había salido de su boca durante los últimos 5 años de su misión. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo. Sus ojos se posaron en una roca del tamaño de una cabeza humana, con bordes afilados, mezclada entre los escombros. Corrió hacia ella, levantando la roca con ambas manos. Era pesada, y le cortó las pequeñas heridas que ya tenía en las manos. Lucía volvió al coche, tomando impulso. No golpeó el centro del cristal, donde la elasticidad era mayor. Apuntó directamente al pilar B, donde se encuentra el sensor de fuerza de emergencia del sistema de puertas de ala de gaviota. Este es un conocimiento que solo los ingenieros de seguridad como ella conocían, un punto débil creado para el rescate, pero que pocos utilizaban. «¡Ah!», gritó Lucía, poniendo toda su fuerza y rabia en el golpe. ¡Bum! La roca golpeó el marco metálico. Un chasquido seco resonó desde el interior de la puerta, seguido del crujido del pestillo mecánico roto. La puerta se abrió un poco. Lucía tiró la roca, metió sus dedos con heridas en la rendija de la puerta, apoyó el pie con fuerza en el chasis del coche para hacer palanca y tiró. «¡Vamos! ¡Vamos!», apretó los dientes, con las venas del cuello marcadas. «Crr, sh». La puerta metálica gimió, se dobló y se abrió de golpe. El calor del interior se precipitó, golpeando el rostro de Lucía. Un olor metálico y fétido se metió medio cuerpo en el estrecho habitáculo, al revés. Alejandro estaba suspendido, con el rostro pálido. El cinturón de seguridad le apretaba el pecho como una anaconda gigante. «No se mueva», ordenó Lucía, su voz extrañamente tranquila en el umbral entre la vida y la muerte. Extendió la mano buscando el pestillo del cinturón de seguridad. Estaba atascado. El mecanismo de bloqueo automático se había roto tras el fuerte impacto. «Algo afilado. Necesito algo afilado», murmuró Lucía, palpando todo el desordenado suelo del coche. Encontró un trozo de cristal roto de la ventanilla, con un borde afilado. «Va a ser un poco incómodo», dijo, sin mirar a Alejandro, concentrándose en el grueso cinturón. Usó el trozo de cristal para cortar el cinturón de seguridad con fuerza. El cinturón era resistente, tejido para soportar toneladas de fuerza. No se rompía fácilmente. El trozo de cristal le cortó la mano y una pequeña línea roja de su sangre goteó, mezclándose con la sangre de Alejandro en su chaleco. «¿Por qué?», susurró Alejandro, mirando fijamente a la chica que arriesgaba su vida por él. «¿Por qué estás aquí, después de lo que te hice?». «Cállese y ahorre aliento», gritó Lucía, mientras seguía cortando con afán. El cinturón empezó a deshilacharse. Detrás, el fuego ya había prendido en la parte plástica del parachoques trasero. Un olor a quemado se elevó. El chisporroteo del combustible hirviendo se escuchaba claramente. «Rómpete, por favor», gritó Lucía, tirando con ambas manos. ¡Plop! El cinturón se rompió.
El cuerpo de Alejandro se desplomó sobre el techo del coche volcado. Gimió de dolor. ¡Fuera! ¡Rápido! Lucía le agarró el cuello del chaleco, tirando de él con todas sus fuerzas para sacarlo de los restos del coche. Alejandro, aunque grande, estaba ahora tan flácido como una muñeca rota. Lo arrastró por el suelo lleno de piedras, alejándose del coche lo más rápido posible. Apenas lo había arrastrado unos 5 metros cuando Lucía escuchó un sonido escalofriante desde atrás, el silbido de una presión excesivamente comprimida. «Cuidado». Soltó el cuello de Alejandro, se lanzó hacia adelante, usando todo su cuerpo para protegerlo, empujándolo contra el suelo. ¡Bum! Una explosión estremecedora. Una gigantesca bola de fuego estalló, engullendo el Ferrari. La onda expansiva lanzó tierra, rocas, trozos de metal y cristal por todas partes como una lluvia. Lucía sintió como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe en la espalda. Un trozo de metal ardiente rasgó la tela de su uniforme, clavándose en su piel. Lanzó un grito de dolor, luego apretó los labios, con las manos aún cubriendo la cabeza de Alejandro para protegerlo. Un calor abrasador pasó por encima de ellos. Los escombros caían a su alrededor. Después de unos segundos de horror, el espacio volvió al crepitar del fuego y el sonido de las sirenas de las ambulancias que venían de la carretera del puerto de montaña. Lucía yacía sobre Alejandro, jadeando, el sudor empapándole la frente. La sangre de la herida en su espalda comenzó a empapar su camisa blanca, goteando sobre el pecho de Alejandro. Alejandro abrió los ojos, vio el rostro de Lucía justo encima del suyo. Sus ojos estaban cerrados por el dolor, pero su mano seguía protegiendo su cabeza. «Tú», Alejandro, levantó la mano, sus dedos temblorosos tocaron suavemente su mejilla, manchada de hollín y heridas. Lucía abrió lentamente los ojos. Sus ojos marrones profundos lo miraron, sin miedo, solo dolor y una advertencia urgente. Se inclinó, acercando su boca a su oído, su aliento caliente contra su cuello. «No fue un accidente», susurró, su voz rota, cada palabra agotando sus últimas fuerzas. «Falla del microchip de la línea 5. Rafael sigue usando los mismos trucos. Él no se detendrá». Al terminar de hablar, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Su cuerpo se relajó, pesado. Alejandro yacía allí, entre los escombros, mirando el cielo nocturno enrojecido por el fuego. Le dolía la cabeza como si le martillaran, pero las palabras de ella resonaban más claramente que cualquier otro sonido. Rafael, microchip. Viejo truco. Desde lo alto de la carretera de montaña, un sedán negro se detuvo en silencio. Esteban bajó del coche, se paró al borde del precipicio, mirando el mar de fuego debajo. Las llamas se reflejaban en sus ojos, bailando con una sonrisa fría. «Un buen final, niña», murmuró, encendiéndose un cigarrillo. «Deberías haber conocido tus límites». Se dio la vuelta, volvió al coche, dejando a las 2 personas que sobrevivieron agonizando en el abismo, esperando que el destino decidiera. Las deslumbrantes luces de los faros de la ambulancia rasgaron la oscuridad de la noche, iluminando directamente la escena de la explosión. El estruendo de los pasos y los gritos del equipo de rescate resonaron caóticamente. «Aquí, hay 2 víctimas», gritó un paramédico, deslizándose por la ladera. Se acercaron rápidamente a Alejandro y Lucía. Lucía seguía inmóvil sobre Alejandro. Las heridas de su espalda habían teñido una gran parte de la camisa de él. «Cuidado con la columna. Bajen la camilla rápido». Alejandro, aunque su cabeza daba vueltas, se esforzó por mantenerse consciente. Sintió el peso de Lucía cuando la levantaron de su cuerpo. Cuando la pusieron boca arriba en la camilla, vio la herida en su espalda, un trozo afilado de metal incrustado profundamente en su piel. La sangre seguía fluyendo abundantemente. Ella me salvó», balbuceó Alejandro, tratando de agarrar la manga del paramédico. «Sálvenla a ella primero. Por favor». «No se preocupe, señor. Cuidaremos de ambos. Quédese quieto». Fueron trasladados en 2 ambulancias diferentes. La que llevaba a Alejandro fue primero, ya que él era un VIP, el que tenía prioridad por defecto. La que llevaba a Lucía la siguió, con las sirenas aullando, sola y menos notada. En el Hospital Santa María, el caos estalló en la sala de emergencias. Los periodistas, que habían olido la noticia del accidente del multimillonario Montoya, ya esperaban como buitres las noticias. Los flashes parpadeaban incesantemente cuando la camilla de Alejandro fue empujada.
Esta es una de las historias de millonarios más dramáticas que atraen la atención. Apártense, apártense. El equipo de seguridad del hospital luchaba por despejar el camino. Alejandro fue llevado a la sala de emergencias VIP, pero su mente no estaba allí. Constantemente giraba la cabeza hacia la puerta, buscando la segunda camilla. El doctor Mateo Herrera, jefe de urgencias, entró rápidamente en la sala, con guantes de goma. Miró rápidamente el historial médico, luego la herida en la cabeza de Alejandro. Conmoción cerebral leve, algunas contusiones. Tiene mucha suerte, señor Montoya. Con un impacto así, sobrevivir es un milagro, dijo el doctor Mateo, con voz tranquila y profesional. ¿Dónde está la otra chica?, preguntó Alejandro de inmediato, con voz ronca, ignorando las palabras del médico. La chica que venía conmigo. ¿Cómo está? El doctor Mateo se detuvo un poco, su mirada revelando una ligera sorpresa por el excesivo interés de este arrogante multimillonario en una desconocida. ¿La chica con la herida en la espalda?, preguntó Mateo. Está en la sala de operaciones número 3. Su estado es mucho más grave que el suyo. Perdió mucha sangre. Estamos haciendo todo lo posible. Alejandro cerró los ojos. La imagen de Lucía cubriéndole con su cuerpo apareció vívidamente. La culpa se desbordó, amarga en su garganta. Al mismo tiempo, la inspectora Sofía Delgado entró en la habitación. Llevaba una chaqueta de cuero, con un cuaderno en la mano, con una expresión seria pero sin ocultar el cansancio. Hola, señor Montoya. Soy la inspectora Delgado. Sé que necesita descansar, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre este incidente. Alejandro abrió los ojos, mirando a Sofía. No fue un accidente, dijo con firmeza. Sofía enarcó una ceja. ¿Está seguro? La escena sugiere que el coche se precipitó por el precipicio a gran velocidad. Podría ser pérdida de control. Los frenos no funcionaron, interrumpió Alejandro. Y la otra chica, Lucía. Ella me advirtió antes de que subiera al coche. Dijo que la llave había sido manipulada. Sofía anotó rápidamente en su cuaderno. Lucía Álvarez, la camarera, su gerente, Esteban Cruz, acaba de declararme que ella tuvo un conflicto con usted. Dijo que ella podría haber sido la que causó los daños al coche. Absurdo. Alejandro se incorporó, el dolor de cabeza agudo. Si ella quería hacerme daño, ¿por qué se lanzó por el precipicio para sacarme? ¿Por qué me cubrió? Eso es lo que necesitamos aclarar, dijo Sofía con calma. Pero por ahora, ella es la sospechosa número 1. Estaba en la escena, se acercó a su coche antes del incidente y tiene un conocimiento sospechoso del coche para ser una camarera. La puerta de la habitación se abrió de golpe. El doctor Mateo regresó, con una bolsa de plástico transparente en la mano. Dentro había un objeto diminuto, con una mancha seca. Inspectora, creo que debería ver esto, dijo Mateo, dejando la bolsa sobre la mesa. Lo encontré en el bolsillo roto del delantal de la chica mientras me preparaba para la cirugía. Sofía tomó la bolsa, entrecerrando los ojos. Era un diminuto fragmento de microchip electrónico, con una esquina rota pero con los circuitos complejos aún visibles. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía. Parece parte de una placa de circuito de control remoto, respondió Mateo. La chica lo había apretado en su bolsillo, incluso inconsciente. Alejandro miró fijamente el fragmento de microchip. Recordó el momento en la fiesta, cuando Lucía recogió la llave, su mano se detuvo y la manipuló. ¿Lo había quitado en secreto? ¿Para salvarlo? ¿O para eliminar pruebas? Pregunta interactiva. En su opinión, ¿este fragmento de microchip es una prueba que exculpa a Lucía o será una pieza de evidencia que la convertirá en la autora intelectual a los ojos de la policía? Si usted fuera la inspectora Sofía, ¿creería la declaración del millonario o esta evidencia material llena de dudas? Sofía guardó la bolsa con la evidencia en el bolsillo de su chaqueta. Enviaré esto a análisis de inmediato. Gracias, doctor. Se volvió hacia Alejandro. Enviaré a alguien a vigilar la habitación de la señorita Lucía. Hasta que despierte, ella es tanto testigo como sospechosa. Y por su seguridad, le aconsejo que se quede aquí. Sofía y Mateo se marcharon, dejando a Alejandro solo en la tranquila habitación. Pero el silencio no duró mucho. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Esteban Cruz se deslizó dentro. Llevaba una cesta de frutas, con una expresión de preocupación y alarma, la imagen perfecta de un gerente leal. «Jefe, gracias a Dios está bien», exclamó Esteban, corriendo a la cama. Me quedé paralizado cuando me enteré.
Le dije a esa chica inconsciente que se mantuviera alejado de usted, pero aún así... Esteban, interrumpió Alejandro, con voz fría, sus ojos clavados en el gerente. ¿Cómo supiste que estaba en esta habitación? No se lo dije a nadie. Esteban se detuvo un segundo. Su sonrisa se endureció ligeramente. Ah, yo, le pregunté a la enfermera. Estaba tan preocupado por usted. Ah, sí. Alejandro no apartó la vista de él. ¿Y sabes dónde está Lucía? ¿Esa chica? Esteban se encogió de hombros. La desprecio evidente. Seguro que le pasó algo, o la policía la tiene. Se lo merece. Es una saboteadora, señor. Sal, dijo Alejandro, dándose la vuelta. Estoy cansado. Esteban inclinó la cabeza. Sí, descanse, señor. Estaré vigilando afuera. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero no salió al pasillo. Alejandro, a través del reflejo en la puerta del botiquín, vio que Esteban no se dirigía a la sala de espera. Giró a la izquierda, caminando rápidamente hacia la unidad de cuidados intensivos donde yacía Lucía. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Se arrancó la vía intravenosa del brazo, reprimiendo el dolor de cabeza, y se levantó de la cama sigilosamente. Siguió a Esteban, manteniendo una distancia segura. Delante de la puerta de la sala de cuidados intensivos número 3, Esteban se detuvo, miró a su alrededor, vio el pasillo vacío y se coló dentro. Alejandro se pegó a la puerta de la habitación, mirando por la pequeña rendija de cristal. Dentro, Lucía yacía inmóvil en la cama del hospital, con tubos por todas partes, el respirador haciendo un ruido constante. Esteban estaba de pie junto a la cama, mirando a la frágil chica con ojos crueles. Lentamente extendió la mano, dirigiéndola hacia el tubo de aire del respirador. «Deberías haber tenido un accidente con él, mi querida sobrina», susurró Esteban. Su voz se coló por la puerta y llegó claramente a los oídos de Alejandro. «Eres demasiado resistente. Ahora no me culpes por ser cruel. A Rafael no le gustan los que saben demasiado y aún respiran». Su mano apretó el tubo de plástico blando. Los niveles de oxígeno en el monitor comenzaron a bajar. Bip, bip, bip. Alejandro se quedó paralizado. ¿Sobrinas? ¿Rafael? Todo se desmoronó en su cabeza como un segundo golpe. ¡Boom! Alejandro no lo pensó. Rompió la puerta de la sala de reanimación, irrumpiendo como una tormenta. Esteban dio un respingo, soltando el tubo de oxígeno. Se giró rápidamente. Su rostro, que antes era hosco, se transformó en una expresión de horror absoluto al ver a su jefe de pie en la puerta, con los puños apretados y los ojos ardiendo. «Jefe, jefe», balbuceó Esteban, retrocediendo y chocando con el soporte de suero, haciéndolo tintinear. «Usted, ¿qué hace aquí? Necesita descansar. ¿Qué le ibas a hacer a ella?», rugió Alejandro, con la voz ronca pero llena de autoridad. Dio un paso, agarró a Esteban por el cuello de la camisa y lo acorraló contra la pared. «Acabo de ver tu mano en el tubo de oxígeno. ¿Ibas a hacer daño a una testigo?». «No, no es eso». Esteban levantó las manos en señal de rendición, sudando a mares. Yo solo iba a ajustarle la almohada, lo juro. La vi con dificultades para respirar. Solo quería ayudar. ¿Ayudarla a pasar al otro mundo?». Alejandro apretó más su cuello, haciendo que el rostro de Esteban se pusiera rojo por la asfixia. «¿Y cómo la llamaste?». «Sobrinas». «¿Quién es Rafael?». «¿Para quién trabajas, Esteban?». «¿Te he pagado durante 10 años para que me hagas daño?». Esteban abrió la boca, sin poder hablar. El secreto que se le había escapado acababa de ser escuchado. Miró a su alrededor, buscando una salida. Pero Alejandro era más grande, más fuerte, y estaba consumido por la ira. «Habla ya, antes de que me ocupe de ti», gritó Alejandro. Justo en ese momento, el monitor de ritmo cardíaco de Lucía empezó a sonar sin parar. Bip, bip, bip. Los signos vitales fluctuaron violentamente. La chica en la cama comenzó a convulsionar, con los ojos en blanco y espuma en la boca. El breve estrangulamiento del tubo de oxígeno le había causado una hipoxia aguda a su cuerpo ya debilitado. Alejandro se sobresaltó, soltó a Esteban y corrió hacia la cama. «¡Lucía! ¡Lucía!». Aprovechando la oportunidad, Esteban empujó con fuerza un carrito de instrumentos contra Alejandro y salió corriendo por la puerta. «¡Doctor! ¡Auxilio!», gritó Alejandro, sin perseguir a Esteban, sino buscando el botón de llamada de emergencia junto a la cama. El doctor Mateo y la enfermera
irrumpieron en la habitación. «Apártense, está convulsionando, inyecten diazepam de inmediato, aumenten el oxígeno al 100%. Alejandro fue empujado a un rincón de la habitación. Se quedó allí, jadeando, mirando cómo los médicos luchaban por la vida de Lucía. Miró hacia la puerta, el pasillo vacío. Esteban había desaparecido. Una sensación de traición, de haber sido engañado, lo invadió. Durante 10 años, había confiado toda su vida personal a alguien que quería hacerle daño, y la única persona que conocía la verdad, la única que intentó salvarlo, estaba ahora agonizando allí debido a su propia estupidez. Después de 15 minutos de tensión, el ritmo cardíaco de Lucía se estabilizó. El doctor Mateo se secó el sudor de la frente y se volvió hacia Alejandro. «Ella está temporalmente fuera de peligro, pero alguien ha manipulado el equipo médico. ¿Qué pasó, señor Montoya?» «Lo explicaré a la policía después», dijo Alejandro con voz helada. «Ahora, necesito que me haga un favor. No permita que nadie, absolutamente nadie más que yo y su equipo, entre en esta habitación. Ni siquiera familiares, ni siquiera la policía si no tienen una orden judicial. Su vida está en peligro». Mateo miró a los ojos de Alejandro, viendo la seriedad y el arrepentimiento en ellos. Asintió. «Entiendo. Pondré seguridad privada». Alejandro salió de la habitación, sacando su teléfono. No llamó a la policía. Llamó a un número que solo usaba en las situaciones más urgentes. Víctor, el jefe del equipo de seguridad privada del grupo Montoya, un ex comando del Mossad. «Víctor», dijo Alejandro con voz astuta, «necesito que vengas al Hospital Santa María de inmediato con tus 4 mejores hombres. Trae equipo de rastreo de escuchas. Y lo más importante, quiero que hackees el sistema de cámaras de seguridad de mi villa. Busca todas las grabaciones de esta noche, especialmente los ángulos ciegos del vestíbulo principal y el garaje». «Entendido, jefe». «Estaré allí en 10 minutos», dijo la voz al otro lado de la línea. 30 minutos después, en una sala de espera privada del hospital, Alejandro se sentó frente al portátil de Víctor. El equipo de seguridad había acordonado el pasillo de la habitación de Lucía. «Hemos recuperado los datos de la nube antes de que alguien intentara borrarlos», dijo Víctor, tecleando algunas órdenes. «Jefe, mire esto». Ángulo de la cámara oculta detrás de la maceta en el vestíbulo. En la pantalla, la imagen en blanco y negro apareció claramente. Momento, 30 minutos antes de que comenzara la fiesta. Isabel Montoya, la ardiente amante, la mujer a la que Alejandro planeaba pedirle matrimonio el próximo mes, estaba de pie en un rincón cerca de la escalera. Miró a su alrededor, con el rostro tenso. Esteban se acercó. Isabel le entregó rápidamente un objeto. Alejandro entrecerró los ojos. Era el llavero del Ferrari. Esteban lo recibió, sacó un pequeño dispositivo del bolsillo del pantalón y lo manipuló rápidamente en la llave. Usó una herramienta parecida a unas pinzas pequeñas para sujetar la ranura de la llave, luego pegó un microchip. Después, le devolvió la llave a Isabel. Ella asintió, le dio un ligero beso en la mejilla y se arregló la ropa, saliendo al vestíbulo principal con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Alejandro se quedó paralizado. Se le heló la sangre. Isabel, la mujer que amaba, la mujer en la que confiaba para compartir todos sus secretos de negocios. Ella fue quien le entregó el cuchillo a Esteban para que lo apuñalara por la espalda. «Maldita sea», rugió Alejandro, lanzando el portátil al suelo. La pantalla se hizo añicos. Víctor recogió la máquina con calma. «Hay más, jefe. Hemos rastreado la cuenta de Esteban. Hace 2 días, recibió una gran transferencia de una empresa fantasma en Caimán y la persona que autorizó esa empresa está estrechamente relacionada con el grupo Álvarez». «¿Álvarez?». Alejandro frunció el ceño. Este nombre le sonaba familiar. No solo era el apellido de Lucía, era un nombre que acechaba en el mundo empresarial clandestino. Rafael Álvarez, el rey del contrabando de piezas de automóviles y el que dominaba el mercado negro. «Y este es el expediente de la chica», dijo Víctor, entregando un delgado archivo. «Lucía Álvarez. Ella no es una extraña. Es la sobrina de Rafael Álvarez». Todas las piezas comenzaron a encajar en un terrible rompecabezas. Su sobrina le salvó la vida de la conspiración de su propio tío. Su amante y su gerente eran peones. Él estaba en medio de un juego de ajedrez sin saber que era un simple peón. Alejandro se puso de pie, ajustándose el chaleco a pesar de que estaba arrugado.
Sus ojos cambiaron. El dolor y el shock habían desaparecido, dando paso a la fría crueldad de un empresario que comenzaba a contraatacar. Esta es una de las historias de millonarios que no debe pasarse por alto. Protéganla a toda costa, ordenó Alejandro a Víctor. Voy a hablar con ella. Necesito saber por qué alguien de la familia Álvarez traicionaría a su propia sangre para salvarme. Volvió a la habitación de Lucía. La chica había despertado, pero seguía muy débil. El tubo de oxígeno había sido retirado, reemplazado por una mascarilla de oxígeno. Yacía allí, con los ojos bien abiertos mirando el techo, las lágrimas rodando silenciosamente. Alejandro arrastró una silla y se sentó junto a la cama. La miró, sin la desprecio de la fiesta, sino con una mirada de escrutinio mezclada con gratitud. Esteban ha escapado, dijo, con voz grave. Pero lo he visto todo. Isabel, la llave, y sé quién eres, Lucía Álvarez. Lucía se sobresaltó, girando la cabeza para mirarlo, sus ojos mostrando un miedo extremo. Intentó sentarse, pero el dolor en su espalda la detuvo. Apretó las sábanas, sus nudillos blancos. No, susurró a través de la mascarilla de oxígeno, su voz quebrada. No digas ese nombre. Si él sabe que tú sabes, le hará daño a mi madre. ¿Rafael Álvarez?, preguntó Alejandro directamente. Él está detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué quiere hacerme daño? ¿Y por qué tú, su sobrina, me salvaste? Lucía lo miró. Las lágrimas brotaron a raudales. Negó con la cabeza vigorosamente. No puedo decir. Mi madre está en el asilo. Él me vigila 24/7. Es muy cruel. No podrás vencerlo. La protegeré. Alejandro interrumpió el débil rechazo de Lucía. Se inclinó, apretando la mano fría y temblorosa de ella, obligándola a mirarlo a los ojos. Escúchame, Lucía. Soy Alejandro Montoya. Tengo dinero, tengo poder y lo más importante, estoy muy enojado. Acabo de enviar a mi equipo de fuerzas especiales al asilo Santa Clara, donde está tu madre, ¿verdad? La llevarán a un lugar seguro donde ni siquiera Dios podrá encontrarla. Rafael no podrá tocarle ni un pelo. Lucía abrió mucho los ojos, asombrada. ¿Cómo? ¿Cómo sabes dónde está mi madre? Tengo gente competente, dijo Alejandro rápidamente. Pero no queda mucho tiempo. Esteban ha escapado. Le avisará a Rafael de inmediato. Si no nos adelantamos un paso, yo, tú y tu madre estaremos en peligro esta noche. Necesito saber la verdad. Todo. La determinación en los ojos de Alejandro, el calor que le transmitía su mano, derritió la última barrera de defensa de Lucía. Había soportado este silencio durante demasiado tiempo. 5 años viviendo como un fantasma, inclinando la cabeza ante los que no lo merecían, solo para proteger a su única familia. Y ahora, este hombre, que unas horas antes la había humillado, le ofrecía una oportunidad para resistir. Esto era realmente valioso. Un giro emocional inesperado en las historias románticas. Lucía respiró hondo, quitándose la mascarilla de oxígeno. Su voz era ronca pero clara. No soy camarera. Mi nombre es Lucía Álvarez. Soy la ex ingeniera jefe del departamento de I+D del Grupo Álvarez. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpir. Hace 5 años, comenzó Lucía, con la mirada perdida en el pasado, diseñé el sistema de seguridad Guardian para la nueva línea de coches de carreras de la familia. Fue la pasión de mi vida, creado para proteger a los pilotos, pero Rafael, a él no le importaba la vida, solo le importaba ganar licitaciones y eliminar a sus rivales. Se detuvo, tragó saliva. En el Gran Premio de México de ese año, el mayor rival de Álvarez era el equipo de coches del Grupo Vargas. Rafael me ordenó instalar una puerta trasera en el software del coche de Vargas para desactivar los frenos en la última curva. Quería crear un incidente accidental para eliminar a su rival para siempre. ¿Y lo hiciste?, preguntó Alejandro con la voz tensa. No. Lucía negó con la cabeza enérgicamente. Me negué. Intenté advertir al equipo Vargas. Pero Rafael se me adelantó. Hizo que otra persona instalara el malware. El incidente ocurrió. El piloto de Vargas tuvo un accidente en el acto. Alejandro se estremeció. Recordaba ese incidente. Había conmocionado el mundo de las carreras. Cuando intenté denunciar a Rafael ante la justicia, continuó Lucía, las lágrimas volviendo a brotar. Él le dio la vuelta a la tortilla. Usó su poder y dinero para falsificar pruebas, acusándome de haber aceptado un soborno para sabotear el coche. Me quitó mi título.
Me puso en la lista negra de la industria automotriz a nivel nacional. Y, lo que es más cruel, trasladó a mi madre, que padecía cáncer terminal, a un asilo privado bajo su control. Apretó la mano de Alejandro, sus uñas clavándose en su piel. Me dijo: si te atreves a decir una palabra o a volver a la industria automotriz, tu madre correrá peligro por insuficiencia respiratoria de inmediato. Tuve que cambiar mi nombre, vivir escondida, haciendo los trabajos más humildes para ganar dinero para medicamentos clandestinos para mi madre y para que él viera que me había convertido en una persona inofensiva. Pero hoy, dijo Alejandro con la voz más suave, has roto esa regla, me has advertido. Porque vi la soldadura en la llave, Lucía lo miró directamente a los ojos. Era exactamente como lo hizo hace 5 años. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo otra persona sufría un accidente por su ambición. Aunque me hayas tratado con tan poco respeto. Alejandro bajó la cabeza, la vergüenza invadiéndolo. Y hay algo más, dijo Lucía, extendiendo la mano para coger la chaqueta de su uniforme, desgarrada, que estaba en la silla. Buscó en el bolsillo de la chaqueta y sacó un objeto pequeño. No era el fragmento de microchip que el doctor Mateo le había entregado a la policía. Era un diminuto USB, cuidadosamente envuelto en nylon. Ese microchip solo demuestra que tu coche fue saboteado. Pero esto, Lucía levantó el USB. Mientras abría la puerta del coche para rescatarte, logré conectarlo al puerto OBD de tu coche y descargar el registro del sistema antes de que el coche explotara. Contiene el código fuente del chip de sabotaje. Y lo más importante, en ese código hay una firma digital que Rafael siempre dejaba como un acto de arrogancia. R. Álvarez. Alejandro tomó el USB como si fuera un tesoro. ¿Hiciste todo eso mientras el coche estaba en llamas? Soy ingeniera, Alejandro, dijo Lucía, llamándolo por su nombre por primera vez. Sus ojos brillaron con el orgullo profesional que había estado enterrado durante tanto tiempo. Es mi instinto. De repente, el teléfono de Alejandro vibró. Era Víctor. Jefe, malas noticias. La voz de Víctor era apremiante. Llegamos al asilo, pero llegamos un paso tarde. Rafael ya se la ha llevado. Dejó un mensaje. Si quieres que la vieja viva, trae a la chica y el USB al viejo almacén del puerto a medianoche. Alejandro puso el altavoz. Lucía lo escuchó todo. Su rostro se puso blanco como la cera. El USB se le cayó de la mano a la cama. «Mamá», exclamó, desesperada. «Tranquila». Alejandro recogió el USB, apretándolo en su mano. Su mirada se volvió fría y cruel como la de un lobo líder acorralado. Pregunta interactiva. Rafael tiene al rehén más importante. En su opinión, ¿qué deberían hacer Alejandro y Lucía? ¿Entregar las pruebas para salvar a la persona pero perder la oportunidad de derrocar al jefe final o arriesgarse a ejecutar un plan de rescate descabellado? ¿Quiere jugar al trueque?, dijo Alejandro al teléfono. De acuerdo. Víctor, prepárale un regalo, pero no este USB. Llama a la inspectora Sofía. Necesitamos un gran espectáculo. Se volvió hacia Lucía, poniendo una mano en su hombro. ¿Confías en mí? Solo esta vez. No vamos a entregar nada. Vamos a recuperarlo todo. Lucía miró a los ojos del hombre que la había humillado, ahora dispuesto a declararle la guerra al mundo por ella. Asintió. Confío en ti. Bien. Alejandro se levantó, abrochándose el chaleco. Entonces, vamos a darle a tu tío una lección de ingeniería que nunca olvidará. La noche en el puerto de la Ciudad de México estaba impregnada del olor a fuel oil y sal marina. El viento silbaba entre los contenedores apilados, creando sonidos como los silbidos del destino. Alejandro detuvo su vieja camioneta negra a unos 500 metros del almacén número 4, apagó las luces delanteras y se volvió hacia Lucía, que estaba sentada en el asiento del pasajero. Se había cambiado el uniforme de paciente por un elegante traje negro que Víctor había preparado, pero su rostro seguía pálido por la preocupación. ¿Lista?, preguntó Alejandro, revisando la pistola con silenciador oculta bajo su chaqueta. Lucía asintió, apretando la tableta conectada al sistema de cámaras de seguridad del puerto que Víctor acababa de hackear. Mi madre está ahí dentro. Segundo piso. Antigua sala de control. Rafael y 4 guardias. Y Esteban está en la planta baja, vigilando la puerta principal con otros 2. Llevan táseres. De acuerdo. Alejandro respiró hondo. El plan sigue.
Yo iré por la puerta principal. Tú y Víctor iréis por la puerta trasera. No hagáis nada imprudente hasta que yo dé la señal. Lucía le agarró la mano, impidiéndole abrir la puerta. Alejandro, Rafael no es un aficionado, es paranoico y desconfiado. Si ve que no traes el USB real. No lo sabrá. Alejandro sonrió con desdén, mostrando un USB falso idéntico al real, porque es demasiado arrogante para pensar que un ratoncito como tú y un niñato rico como yo nos atreveríamos a engañarle. Alejandro salió del coche y se dirigió directamente hacia la luz amarillenta que salía de la puerta del almacén. Levantó las manos, con el USB brillante en la derecha. «¡Rafael!», gritó. «¡Ya estoy aquí!». Solo. La pesada puerta de hierro gimió al abrirse. Esteban salió, con un taser en la mano y su habitual sonrisa burlona en los labios. «Hola, ex jefe», Esteban escupió al suelo. «Eres valiente. Entra, el jefe te espera». Alejandro entró. El vasto almacén estaba lleno de cajas de piezas de automóviles de contrabando. En el centro, sobre una plataforma de hierro elevada, Rafael Álvarez estaba sentado en un viejo sillón con una copa de vino en la mano, tan tranquilo como si estuviera en su propia casa. Junto a él, la madre de Lucía, una mujer frágil y débil, estaba atada a una silla de ruedas, con la boca amordazada con cinta adhesiva y los ojos vacíos de miedo. Alejandro Montoya, la voz grave de Rafael resonó por todo el almacén. «¡Qué honor! Pensé que ya habrías huido a Estados Unidos». «Suéltela», dijo Alejandro fríamente, sin apartar la vista de la pobre mujer. «Traigo lo que quiere». Despacio, Rafael se levantó, acercándose al borde de la barandilla. «Lanza el USB aquí. Esteban, comprueba si lleva algún extraño consigo». Esteban se acercó, registrando bruscamente a Alejandro. Le quitó el taser, se rió con desprecio y lo arrojó lejos. «Limpio, jefe». Alejandro arrojó el USB a la plataforma de hierro. Rafael lo atrapó con destreza. Lo conectó al portátil que tenía preparado sobre la mesa. En la oscuridad detrás del almacén, Lucía y Víctor contenían la respiración, observando por una rendija de ventilación. Víctor hizo una señal con la mano. Los 3 guardias de la puerta trasera habían sido neutralizados. «Adelante». Lucía tecleó rápidamente una línea de comandos en la tableta. Objetivo: sistema eléctrico del almacén. En la plataforma elevada, Rafael miró la pantalla del portátil. Código fuente, firma digital. Bien, muy bien. Mi sobrina es un genio. Guardó esto durante 5 años sin que yo lo supiera. Sacó el USB, se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y se volvió hacia Alejandro con una sonrisa cruel. «Gracias por el regalo, joven. Pero me temo que nuestro acuerdo ha cambiado un poco». «¿Qué quiere decir?». Alejandro apretó los puños. «No puedo dejar que los testigos sobrevivan, ¿verdad?». Rafael se encogió de hombros. «Ocúpate de él, Esteban, y tira a la vieja al mar». «Lo prometiste», rugió Alejandro, intentando abalanzarse, pero fue detenido por 2 guardias que le apuntaron a la cabeza con sus táseres. Una promesa de villano. Rafael se rió a carcajadas. Demasiado ingenuo. Justo cuando Esteban levantó el taser para activarlo, Lucía gritó por el intercomunicador. «Ahora». Presionó la tecla Enter en la tableta. ¡Puf! Todas las luces del almacén se apagaron. La oscuridad lo envolvió todo. «¿Qué diablos fue eso?», gritó Rafael. ¡Boom! Una pequeña explosión resonó desde el panel eléctrico central. Las chispas eléctricas salpicaron como fuegos artificiales, creando caos y una luz parpadeante. En medio del caos, Víctor y el equipo de fuerzas especiales irrumpieron por la puerta trasera, sus silenciadores funcionando sin parar. Pop, 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 3 guardias cayeron al instante. Alejandro, aprovechando la oscuridad, lanzó un gancho devastador a la mandíbula de Esteban. El gerente cayó de espaldas. Su taser salió volando. Alejandro se lanzó, arrebatando el taser a un guardia cercano y apoyó a Víctor. «Lucía, al segundo piso», gritó Alejandro por el intercomunicador. Lucía no necesitó que se lo recordaran. Ya había subido por la escalera de incendios en cuanto se apagaron las luces. Corrió hacia la sala de control, donde Rafael arrastraba a su madre como rehén. «¡Quieto!». Lucía apuntó el taser que Sofía le había dado en el hospital a Rafael. Rafael se detuvo. Puso un objeto afilado en el cuello de su madre, escondiéndose detrás de la silla de ruedas. «Baja esa arma, mocosa», gritó Rafael,
perdiendo la calma por primera vez. «Si la usas, haré daño a la vieja. Suelta a mi madre», gritó Lucía. Su mano temblaba, pero sus ojos ardían con odio. «Se acabó, tío Rafael. La policía está rodeando el exterior. Los datos del USB son falsos, pero contiene un virus de localización. Todo el mundo está viendo su crimen en directo». Rafael miró el portátil. La pantalla parpadeaba con una línea roja brillante, transmitiendo en vivo a los servidores de la policía. Enfurecido, arrojó el objeto afilado hacia Lucía y empujó la silla de ruedas de su madre hacia la barandilla rota. «¡No!», Lucía se lanzó. Esquivó el objeto afilado, pero tropezó. La silla de ruedas se deslizó, las ruedas delanteras ya tambaleándose al borde del precipicio del segundo piso. Debajo estaba el suelo de hormigón lleno de fragmentos de hierro. «¡Mamá!», Lucía gritó, lanzándose hacia adelante, arrastrándose por el frío suelo de hierro. Sus dedos se aferraron al reposapiés de la silla de ruedas justo a tiempo antes de que se volcara. El peso de la silla de ruedas y su madre arrastraba a Lucía lentamente hacia el borde del abismo. Apretó los dientes, las venas del cuello marcadas, los pies empujando con fuerza una barra de hierro en el suelo para apoyarse. «Agárrate, te tengo, mamá», gritó Lucía, con lágrimas en los ojos. Su madre, con la boca aún amordazada, la miraba con horror pero con amor. Detrás, Rafael vio una oportunidad para escapar. No le importaba su hermana, que pendía entre la vida y la muerte. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida de emergencia del techo. Pero antes de que pudiera tocar la manija de la puerta, se escuchó un fuerte ruido. ¡Bang! La bala de fogueo se clavó en la pierna derecha de Rafael. Cayó al suelo, gritando de dolor. Alejandro subió por la escalera, con el taser en la mano aún humeante. No miró a Rafael, sino que corrió hacia Lucía. «Aquí estoy. Dame la otra mano», gritó Alejandro tendido en el suelo junto a ella. Le agarró la muñeca a Lucía y juntos tiraron con fuerza. 1, 2, 3. Arriba, con la fuerza de ambos, la silla de ruedas fue arrastrada de vuelta al suelo seguro. Lucía abrazó a su madre, sollozando. Alejandro jadeaba, con el sudor empapándole la camisa, pero sus ojos brillaban de alivio. Abajo, las sirenas de la policía aullaban por todas partes. La inspectora Sofía dirigió al equipo SWAT, sometiendo a Esteban y a los demás guardias restantes. En el segundo piso, Rafael intentó arrastrarse hacia la ventana, con la sangre goteando de su pierna. Miró a Lucía y a Alejandro con los ojos de una bestia herida y acorralada. «¿Ustedes creen que han ganado?». Rafael se rió maniáticamente, metiendo la mano en el bolsillo de su chaleco. «La familia Álvarez nunca muere. Los arrastraré al infierno conmigo». Sacó otro dispositivo de activación. No era para el objeto falso del hospital, sino para el verdadero almacén de explosivos escondido en el sótano de este almacén, su última opción si era descubierto. «Se acabó», gritó Rafael, presionando el botón rojo con el pulgar. Lucía vio ese dispositivo. Lo reconoció. Conocía su mecanismo. Un retraso de 3 segundos. Sin pensarlo, Lucía soltó a su madre y agarró una barra de hierro oxidada que estaba cerca. No huyó. Se lanzó directamente hacia Rafael. «Lucía, no», gritó Alejandro. Lucía blandió la barra de hierro, no apuntando a Rafael, sino a su muñeca. Crack. El golpe fue preciso y efectivo. La muñeca de Rafael se rompió. El dispositivo de activación se le cayó de la mano, se deslizó por el suelo y cayó a la planta baja. Pero el botón había sido presionado a medias. La luz de señal del dispositivo cambió de verde a rojo parpadeante. 1 segundo. Lucía miró hacia abajo. El dispositivo cayó en un montón de viejas redes de pesca blandas. No chocó con fuerza. El botón no se activó por completo. 2 segundos. Alejandro se lanzó, pateando el dispositivo lejos de los productos inflamables hacia un charco de agua cerca de la entrada. 3 segundos. Silencio. No hubo explosión. El mecanismo de seguridad del dispositivo, que la propia Lucía había diseñado años atrás para evitar accidentes durante el transporte, se había desconectado automáticamente al caer al agua. Lucía se desplomó en el suelo, jadeando. Miró a Rafael, que se retorcía de dolor, agarrándose el brazo. «Se acabó, tío Rafael», dijo, con voz fría pero tranquila. «Tu tecnología siempre tuvo problemas, y yo soy la que mejor lo sabe».
La policía irrumpió en el segundo piso. Sofía apuntó el taser a la cabeza de Rafael. Rafael Álvarez está arrestado por agresión, contrabando y secuestro. Rafael fue esposado y arrastrado. Al pasar junto a Lucía, se detuvo, mirándola fijamente. Eres la vergüenza de la familia, siseó. Has traicionado tu propia sangre. Lucía se levantó, ajustándole la ropa a su madre. Miró directamente a los ojos del hombre que había arruinado su vida durante 5 años. No, dijo, con voz firme. Soy la que limpia esta familia, y ahora soy libre. Rafael fue arrastrado, su voz se hizo más débil y luego se extinguió. Alejandro se acercó a Lucía, miró a la pequeña chica, manchada de tierra y heridas, pero que se mantenía erguida con la postura más orgullosa que jamás había visto. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Lucía se volvió para mirarlo. Sonrió, la primera sonrisa real desde que se conocieron. Estoy bien. Gracias, Alejandro. No, Alejandro negó con la cabeza. Gracias a ti, por salvarme. 2 veces. Miró las manos arañadas de ella, las manos de una mecánica, de una hija devota y de una heroína. En su corazón, un gran cambio estaba ocurriendo. La arrogancia se había disipado entre los escombros del Ferrari en llamas. Ahora, solo quedaba respeto y arrepentimiento. Pregunta interactiva. El villano ha sido capturado, pero las heridas emocionales y la brecha de clases persisten. En su opinión, ¿qué hará Alejandro para redimir sus errores con Lucía? ¿Será el dinero suficiente para borrar la humillación inicial? Alejandro miró el almacén en ruinas, luego a Lucía, que limpiaba tiernamente el rostro de su madre. Sabía que tenía que hacer algo correcto. Vamos, dijo. Lleva a tu madre al hospital. Luego necesitamos hablar. Sobre el futuro. ¿Sobre el futuro?, repitió Lucía, con una mirada de duda mientras ayudaba a su madre a levantarse. Alejandro no respondió de inmediato. Se quitó su chaqueta de traje manchada de polvo y la colocó sobre los hombros de la mujer frágil y temblorosa. La ambulancia está esperando afuera. Permítame ayudar. Se agachó y levantó suavemente a la madre de Lucía, como si temiera romper una preciada pieza de porcelana. Este gesto sorprendió a Lucía. Este hombre, que unas horas antes la había tratado con desprecio, ahora cargaba a su madre a través de los escombros con sumo respeto. Salieron del almacén. Las luces azules y rojas de las patrullas y ambulancias parpadeaban en la noche. La inspectora Sofía les asintió, indicando a los paramédicos que atendieran a la madre de Lucía. Gracias, dijo Lucía cuando la puerta de la ambulancia se cerró. Iré con mi madre. Lo sé, asintió Alejandro, pero antes de que vayas, la próxima semana, cuando tu madre esté estable, ven a verme. A la villa. Tengo algo que devolverte. Lucía lo miró, dudando. No necesito compensación monetaria, Alejandro. Hice esto por mi conciencia. No es dinero, Alejandro negó con la cabeza, con una mirada seria. Es algo más importante. Hasta la próxima. Una semana después, la tormenta había pasado. Los periódicos estaban llenos de noticias sobre el colapso del imperio clandestino de Álvarez. Rafael fue acusado de múltiples cargos y se enfrentó a cadena perpetua. Esteban e Isabel tampoco escaparon a la justicia. Alejandro fue absuelto, considerado víctima de una intrincada conspiración, pero en el humilde cuarto de Lucía, el ambiente seguía pesado. Estaba doblando su ropa vieja en una maleta. Su madre estaba a salvo bajo la protección del programa de testigos, pero Lucía sabía que no podía quedarse en esta ciudad. El pasado había sido expuesto. Aunque absuelta, el nombre Álvarez seguía siendo una mancha difícil de borrar en la industria de la ingeniería. Planeaba ir al norte, empezar de cero. Toc, toc. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Lucía abrió la puerta. Alejandro estaba allí, sin traje, sin corbata, solo una camisa blanca de mangas remangadas y pantalones sencillos. En su mano no llevaba flores ni regalos caros, sino una vieja caja de metal con la pintura desconchada. ¿Creía que teníamos una cita en la villa?, preguntó Lucía sorprendida. No podía esperar, dijo Alejandro, entrando en la habitación. Miró alrededor del cuarto estrecho y húmedo, donde ella había vivido los últimos 5 años. Su lujo parecía grotesco aquí, pero él no mostró ninguna incomodidad. Colocó la caja de metal sobre la mesa de madera podrida en el centro de la habitación. «Ábrela», dijo. Lucía se acercó, temblorosamente abriendo la tapa de la caja.
Dentro había un juego de herramientas de precisión, llaves, destornilladores, calibres electrónicos, medidores de pulso, todo de la más alta calidad, brillante, cuidadosamente organizado. Pero lo que le oprimió el corazón fue un papel sujeto debajo. No era un cheque. Era la patente del sistema de seguridad Guardian que había diseñado 5 años antes, la original, con su firma, que Alejandro había recuperado legalmente de Rafael con la ayuda de los mejores abogados, y junto a ella, una flamante tarjeta de empleado, Lucía Álvarez, directora de Ingeniería de Seguridad, Grupo Montoya. Usted, Lucía, se quedó sin habla. Las lágrimas brotaron. ¿Hace esto para pagar una deuda? No, dijo Alejandro con voz grave. Dio un paso atrás, creando distancia. Luego, para asombro de Lucía, Alejandro se arrodilló lentamente, se arrodilló sobre una rodilla en el polvoriento suelo, justo donde ella estaba de pie. Esta imagen se repetía en el momento de la fiesta de esa noche, pero el significado era completamente opuesto. La vez anterior la hizo arrodillarse para humillarla. Esta vez se arrodilló para honrarla. Alejandro bajó la cabeza, su frente casi tocando la mano inerte de Lucía. Lucía, dijo, su voz temblaba de emoción. Lo siento, esta disculpa no es porque me haya salvado 2 veces, sino porque alguna vez irrespeté la dignidad de mi benefactor. Jugué a las personas por su ropa, por su origen, sin ver su alma y su talento. Fui un ignorante y un arrogante. Levantó la cabeza, mirándola directamente a los ojos. Sus ojos marrones ya no tenían frialdad, sino un arrepentimiento sincero y un respeto absoluto. Me has enseñado una lección que ningún dinero puede comprar. El valor de una persona reside en cómo se levanta después de ser derribada y cómo ayuda a los demás a levantarse. He dañado tu honor. Ahora, por favor, permíteme recogerlo y devolvérselo a su legítima dueña. Lucía miró al poderoso hombre arrodillado a sus pies. Recordó la cicatriz en su espalda, los años de sumisión, las palabras de desprecio. Tenía derecho a estar enojada, a echarlo. Pero al mirarlo a los ojos, vio un Alejandro diferente. Un hombre que había renacido de las cenizas del Ferrari en llamas. Las historias románticas rara vez tienen un comienzo tan difícil. Pregunta interactiva. Una disculpa sincera y la oportunidad de recuperar todo lo perdido. Si usted fuera Lucía, ¿elegiría perdonar y quedarse o dar la espalda y marcharse en busca de su propia paz? ¿Podría el daño del pasado ser curado por las acciones del presente? Lentamente, extendió la mano y le tocó el hombro. Levántate, Alejandro, dijo suavemente. No me debes la vida. Me debes una disculpa por todos los trabajadores que alguna vez despreciaste, por los que no tienen voz. Pero hoy, con esta acción, has pagado suficiente. Alejandro se levantó, pero no la soltó. Le tomó la mano callosa y la colocó sobre la caja de herramientas. Entonces, ¿tu respuesta a esta propuesta? Preguntó, con los ojos llenos de esperanza. El Grupo Montoya te necesita. No porque seas mi benefactora, sino porque eres la mejor ingeniera que he conocido. Necesito una socia, Lucía, una que se atreva a decirme directamente cuando me equivoque, que se atreva a detenerme cuando me lance al peligro. Lucía miró las herramientas, la tarjeta de empleado y luego sus ojos. Vio su futuro allí. No era una limosna, sino un reconocimiento. Sonrió, secándose las lágrimas. De acuerdo, jefe, dijo, con un toque de humor. Pero le advierto, mi salario no es barato y nunca más volveré a usar uniforme de camarera. 3 meses después, el vestíbulo principal de la mansión Montoya, ahora rebautizada como Casa Esperanza, volvió a estar iluminado. Pero el ambiente de esa noche era completamente diferente. Ya no había la asfixia de la falsa adulación, ni la dura división de clases. La fiesta de esa noche se organizó para lanzar el Fondo de Becas Álvarez, Montoya, dedicado a apoyar la formación técnica de adolescentes desfavorecidos. Entre los invitados, no solo había miembros de la alta sociedad, sino también personal de servicio, jóvenes ingenieros y beneficiarios del fondo. Alejandro estaba en el podio, pero no llevaba un traje rígido de marca. Llevaba una camisa sencilla, con las mangas remangadas y una sonrisa cálida y cercana en los labios. «Distinguidos invitados», dijo Alejandro al micrófono, sus ojos recorriendo la multitud y deteniéndose en un rincón de la sala. «Antes de comenzar, quiero presentar a la persona más importante de este proyecto,
La persona que me enseñó que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la compasión y la resiliencia. Extendió la mano hacia la puerta principal. La puerta se abrió. Lucía entró. Ya no era la camarera de cabeza gacha de antes. Llevaba un elegante traje de mujer de color blanco marfil, su largo cabello negro suelto de forma natural, su rostro ligeramente maquillado pero irradiando una confianza radiante. Caminaba con la cabeza en alto, sus ojos brillantes. La multitud aplaudió calurosamente. Aquellos que se habían burlado de ella hace 3 meses, ahora la miraban con admiración y respeto. Sabían quién era. La doctora Lucía Álvarez, directora de Ingeniería de Seguridad, la heroína que había salvado al multimillonario Montoya y derrocado un imperio criminal. Lucía subió al podio, de pie junto a Alejandro. Él dio un paso atrás, cediéndole el micrófono, un gesto de absoluto respeto. «Gracias a todos», dijo Lucía, su voz resonando, llena de emoción. «Una vez pensé que mi vida había terminado en la oscuridad, pero aprendí que, a veces, tenemos que atravesar la oscuridad para encontrar nuestra luz más brillante. Esta beca no solo otorga conocimientos, sino que brinda la oportunidad de que nadie tenga que inclinarse por la pobreza o la injusticia». El discurso terminó con un estruendoso aplauso. Alejandro y Lucía bajaron juntos, mezclándose con la gente. Cuando pasaban por el área de exhibición de coches, ocurrió un pequeño incidente. Alejandro, mientras conversaba con un socio, dejó caer accidentalmente las llaves de su coche al suelo. Clic, el sonido familiar resonó, haciendo que ambos se detuvieran. Algunos invitados cercanos contuvieron la respiración, recordando el incidente de hace 3 meses. Alejandro, por reflejo, intentó agacharse. Pero Lucía fue más rápida. Ella se agachó suavemente y recogió el llavero, sin miedo, sin humillación, solo con naturalidad y calma. Se puso de pie, sonrió y le entregó el llavero. «El coche está seguro, jefe», dijo, sus ojos brillando con una sonrisa burlona. «Lo comprobé personalmente esta mañana. No hay soldaduras extrañas». Alejandro se rió, tomando el llavero. Le tomó la mano, sin soltarla. «Gracias, doctora Álvarez», dijo, apretándole suavemente la mano. «Pero la próxima vez, déjame recogerlo a mí. No quiero que la espalda de mi benefactora tenga que inclinarse por ninguna razón más». «No me inclino por usted», respondió Lucía, mirándolo directamente a los ojos. «Me inclino para ayudar a un amigo». Se miraron, y en ese momento, todas las barreras de clase, todas las heridas del pasado parecieron desvanecerse. Ya no era el millonario y la camarera. Solo quedaban Alejandro y Lucía, 2 personas que habían superado desafíos juntos para encontrar la vida. Ambos se dieron la vuelta, caminando juntos hacia el gran balcón con vistas a la Ciudad de México, que brillaba con las luces. La brisa nocturna soplaba suavemente, trayendo el aroma de la libertad y la esperanza. La pantalla se desvaneció con la imagen de sus espaldas, de pie uno al lado del otro, firmes y orgullosos. La última frase apareció. «El valor de una persona no reside en el lugar donde se encuentra, sino en cómo se levanta después de ser derribada, y en cómo extiende la mano para ayudar a otros a levantarse». Las historias de altibajos de Lucía y Alejandro, aunque ficticias, reflejan una cruda verdad de la sociedad moderna, dejándonos una profunda lección. La riqueza material puede ser consumida en un instante, pero la riqueza del conocimiento y la conciencia es un activo eterno que nadie puede robar. El acto de Alejandro de dar un paso atrás en el escenario para ceder el protagonismo a Lucía es el momento más hermoso de su epifanía. No usó el dinero para comprar el perdón, usó el reconocimiento para redimir sus errores. Cuando él mismo recogió el llavero caído, sin obligar a Lucía a inclinarse de nuevo, demostró que había aprendido a valorar la dignidad humana más que los objetos inanimados. Fue el acto de un hombre que encontró su corazón después de perder su orgullo. En cuanto a Lucía, mantuvo su dignidad intacta hasta el final. Se negó a transigir con la maldad de su tío. Rechazó el camino fácil, para elegir el camino espinoso pero limpio. La elección de convertirse en directora de ingeniería por sus propias capacidades y no por compasión, afirmó. Su valor no depende de dónde viene, sino de su originalidad y de sus propias manos. La historia es una firme afirmación. El oro verdadero, aunque esté enterrado en el barro, al final siempre brillará.
¿Conoce alguna historia de la vida real sobre personas que superaron la adversidad gracias a su talento y virtud? Compártala con nosotros o simplemente deje el nombre del país donde vive en la sección de comentarios. Si cree que la integridad y la conciencia son las joyas más valiosas, comente "Elijo el valor real". Haga clic en suscribirse al canal, me gusta y comparta este video para que Historias con Magia tenga más motivación para traer historias que despiertan el alma. Hasta pronto.